Esta semana estudiamos una vida de alabanza y el versículo de memoria se encuentra en Filipenses 4:4. Y la primera palabra del versículo, que es regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuál es el tiempo del verbo? No. Porque presente sería regocíjense. No, ustedes se regocijan. Yo me regocijo, ustedes se regocijan. Pero este tiempo dice regocijado. Imperativo. Ahí está. Entonces, este tiempo es imperativo. En español, ¿qué es el tiempo imperativo? ¿Qué significa? ¿Qué implica el tiempo imperativo de un verbo? Un mandato, una orden. Ok, pues orden. Y ahora la pregunta que cabe hacer es, ¿por qué? Y creo que lo vamos a desarrollar. ¿Por qué nos anima Pablo a regocijarnos? Y ha sido el estudio de toda esta semana. Entonces, y sabemos que alegrarse por algo es fácil cuando todo va bien. Cuando todo va bien es fácil regocijarse. Es fácil regocijarse. Pero ¿y qué hacemos cuando las cosas se vuelven oscuras? ¿Es posible estar contento? ¿Es posible alegrarse? Porque el imperativo, el tiempo imperativo nos dice, no hay una cláusula que nos indique que nos diga solo cuando las cosas van bien, sino que en todo momento. Porque la primera oración dice regocijaos en el Señor siempre. Entonces, y en esta semana hemos estudiado esto. Una vida de alabanza. 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 Muy bien. Porque regocijarnos no depende de las circunstancias, depende de las condiciones de la filosofía de vida de lo que yo creo. La alabanza. Pero ¿qué es alabanza? ¿Qué es? ¿Qué es alabanza? La alabanza tiene una connotación de agradecimiento. ¿Qué más? Hay una expresión de alegría. ¿Qué más? Hay un reconocimiento. Hace falta una palabra. Hace falta un... Paz.
Agradecimiento, ok. Paz, hay una, bueno, sí, claro, pero hay una palabra ahí. Caliente. Caliente. Amor, caliente, sí. Una ofrenda, ¿no? Una ofrenda espiritual de nuestro interior. Ofrenda. Ok, pero fíjense que todo esto, el agradecimiento, el reconocimiento, la ofrenda, todo eso está apuntando hacia una palabra. Y tiene que ver con las partes involucradas. Agradecimiento, con las partes involucradas. Hay una, ¿cuál es la connotación? ¿Qué implica? ¿Cuál es la implicación? La entrega. Hay una, okay, hay una entrega, pero está dejando, ¿quién ha establecido que existe algo? Porque no puede haber agradecimiento, reconocimiento, ofrenda y entrega si no hay una, y la palabra es relación entre las partes involucradas del adorador y el que está recibiendo la adoración. Ok, entonces Diálogo, ¿no? El diálogo. hay un diálogo, entonces aquí voy a poner acá relación. Hay una relación de tal magnitud que uno termina sintiendo paz y gozo. No, y todo esto, entonces, y por eso les mandé en el chat de la escuela sabática la historia. Sí, ahorita Alejandra se lo va a mandar a Blanca. Y es la historia de la historia de Policarpo. Policarpo era un obispo de la iglesia en Esmirna. Él era un discípulo y un amigo del apóstol Juan. Y era conocido como un líder cristiano en Asia y más allá. Entonces Policarpo fue traído ante las autoridades y se le sugirió y se trató de persuadirlo a renunciar a su fe y maldecir a Cristo. Y entonces Policarpo expresa esto. Vamos a leerlo. Es el primer párrafo que les envié en WhatsApp. Señor Dios soberano, os doy las gracias por haberme considerado digno de este momento, para que junto con vuestros mártires pueda participar en la copa de Cristo. Para esto te digo y te glorifico. Te bendigo. Para esto te bendigo y te glorifico. Amén. Entonces aquí vemos el agradecimiento, el reconocimiento, la ofrenda, la entrega y la paz que tuvo Policarpo antes de morir. Y él decía, por 86 años yo le he servido y él no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo yo maldecir al rey que me ha salvado? Y entonces, y lo dijo antes de expresar este párrafo. Y entonces, y él fue uno de los miles de cristianos que, siguiendo los caracteres bíblicos como David y Pablo, alabaron a Dios en medio de la persecución y en medio de las vicisitudes de la vida. Y entonces, y vemos el caso, acabo de mencionar a David, y como padre, o sea, cuando los hijos se nos revelan cómo funcionamos nosotros,
¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y David alaba a Dios en ese momento horrible. Y él dice lo siguiente, que es el segundo párrafo ahí que les mandé en el chat. ¿Qué dice? En Patriarcas y Profetas. ¿Cuáles eran en este peligro terrible los sentimientos del padre y rey tan cruelmente agraviado? ¿Con qué palabras expresó lo que sentía su alma, el que era hombre valiente y guerrero, y rey cuya palabra era ley, ahora traicionado por su hijo, a quien había amado y mimado, y en quien había confiado imprudentemente, mientras era agraviado y abandonado por los súbditos, ligados a él por los vínculos más estrechos del honor y de la lealtad? En la hora de su prueba más negra, el corazón de David se apoyó en Dios y cantó. Ok. Hace 15 días o hace 3 semanas, una amiga me llamó llorando y me dijo que me conectara con otra amiga que ya había sido admitida al hospital para morir. Ella tenía tan solo 42 años y había estado luchando, lidiando con cáncer de mama. Y entonces, finalmente había sido ungida y estaba en las últimas. Entonces, yo rápidamente la texteé y le expresé todo mi cariño y admiración y amor. Y entonces ella me respondió y nos vemos en el cielo y vamos a continuar haciendo música. Y al día siguiente descansó. Los padres, era la hija única, entonces el funeral muy conmovedor y todo eso, vino gente de todas partes del país y vinieron de Europa, etcétera. Pero el tema es que uno como padre no está supuesto a enterrar a sus hijos. Y este era el caso de David. Pero aquí la sierva del Señor es clara y lo dice, que David hace 2 cosas, 2 palabras. Y él lo hace porque tiene una relación con Dios. De otra manera no lo puede hacer. Producto de la relación, David se apoya en Dios y canta. Se apoya y canta. En otras palabras, adora a Dios en ese momento tan horrendo. ¿Y para qué es la alabanza? La alabanza es para todo esto, precisamente. Tenemos el caso de Job. Vine sin nada. Job 1:21. El Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre alabado. Y tenemos el siguiente párrafo en el conflicto de los siglos que les incluí. Vamos que alguien lo lea, por favor. Como los siervos de Dios. Dale, Jorgito. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras, mirando hacia arriba por la fe. Veían a Cristo y a los ángeles
que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces vemos que esto es tan parecido al caso de Esteban, que por eso está considerado como el primer mártir. Y entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una persona cantar en un momento así? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se llega a ese momento? ¿Cómo se llega a esa comprensión de poder sobreponerse o no, sobreponerse no es la palabra. ¿Cómo se logra esa comprensión de poder vivir un momento tan intenso y sobrevivirlo, sobreponerse, superarlo? Porque es que son varios pasos cuando uno entra en crisis, ¿no? Hay un momento de dolor, hay un momento de pérdida, hay un momento intenso. Y tiene, esos son pasos que tienen que procesarse, que suceden y tienen que procesarse para uno a la vez mejorar. Porque si se obvia, se posterga. Y conocemos a personas que, y le hemos dicho, no has procesado el luto de la pérdida de. Yo me acuerdo de pacientes oncológicos que se les asignaban psicólogos y ellos decían, esto es un proceso y tienen que acatarlo. Porque si no lo hacen, va a ser peor. No van a perder ustedes su calidad de vida, ¿no? Y tenemos el siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia. ¿Qué dice? Mientras que yo lo hago, alaben al Señor aún cuando caigan en la oscuridad. Alaben aún en la tentación. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. ¿Traerá eso penumbras y tinieblas existencias? No, por cierto. Traerá un rayo del sol. Así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria y partirán a su alrededor. Permítanme exhortarlos a realizar esta obra. Hacen esta luz y esta vida a su alrededor. No solo en nuestra propia tumba, sino en las tiendas de los cristianos. Los objetivos sean mejorar a los que rodean, ayudarlos, señalarles el cielo y la gloria, y guiarlos a buscar por sobre todas las cosas terrenales, los bienes eternos, la herencia inmortal. Ok. Aun cuando caigan en la oscuridad, aún en la tentación, así reciban rayos de luz eterna del trono de gloria. Esparzan esta luz. Lo que pasa es que la luz no se puede esconder. Y que tiene que ser un ambiente demasiado hermético para que si nosotros estamos imbuidos de Dios, esa luz va a salir. No se va a poder esconder. Son las exhortaciones de Elena White. Ajá. La única manera en que la exhortación a esparcir esa luz realmente es ir a la fuente de la luz.
porque no hay manera de que no salga la luz, ¿me entiendes? Es muy poderosa. Pones una vela en un cuarto oscuro y ilumina todo, hasta los recovecos. Puedes poner por alguna cosita va a salir. Entonces casi imposible. Entonces estás hablando de Juan capítulo 14, no, perdón, Juan 15, 1 al 17. En la que Cristo dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. Entonces tenemos... Eso pienso yo fue lo que ayudó a alzar su voz en alabanza a Dios cuando estaba muriendo. Él primero dijo, veo el cielo, los cielos abiertos y allí su vista estaba ya su galardón. Ya era el fin de esta vida, de O sea que el enfoque, entonces es el enfoque. ¿Pudieras decirse el enfoque? Sí, el enfoque, y es la compañía de Dios que está contigo en esos momentos. Él nunca nos hace. Siempre. O sea que, claro, cuando uno está conectado a la fuente, entonces uno lo puede ver. Uno lo puede ver. Dios va a estar con nosotros, estemos muy conectados. Porque es exactamente lo que le pasó a los jóvenes hebreos, a Daniel en el foso de los leones. O sea, estaban conectadísimos con Dios. Y vivieron para contarlo, pero en el caso de Esteban no, pero no importó. Entonces, y es este marco, el marco de alabanza. El marco de la alabanza es la relación. Entonces tenemos a Dostoyevsky. Que fue sentenciado a morir y después se la conmutaron la sentencia, ¿no? Estuvo confinado en prisión y entonces lo trataron de bloquear. O sea, esto es interesante. Trataron de, lo que tú mencionaste, Jimenita, trataron de tapar su luz, de cubrirla, de eclipsarla. Y entonces, y él dice, cree hasta el final, hablando de esta experiencia, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede, aún así, lleva tu ofrenda, y esta es la palabra que mencionamos hace un momento, ofrenda, y alaba a Dios en tu soledad. ¿Qué es lo que está diciendo Dostoyevsky? Es el mismo concepto que tenía Víctor Frank en los campos de psiquiatría. Sí. En el momento en que estamos allí, en la crisis, nosotros tenemos algo que nadie puede quitar, que es la elección. ¿Cómo voy a vivir? Dios nos da la capacidad de decidir por Él y hacia Él. Y por eso, porque alabar a Dios en tu soledad implica que realmente no estás solo. Es soledad entre comillas, porque está acompañado. O sea, Daniel estaba en el foso de los leones, pero estaba acompañado. Los jóvenes hebreos estaban en el horno de fuego, pero estaban acompañados de su creador y redentor. La relación nadie la puede quitar. La relación nadie la quita. La relación yo la alimento o la desnutro. Entonces, y es la experiencia de Pablo. Pero, pero Dios siempre va a estar contigo. Correcto. Aunque tú aparentemente, y no estoy abogando porque no buscamos nuestras relaciones, no, eso no es mi punto. Ajá. Pero estoy pensando en la gente que no lo conoce. Ok, ¿y qué con... Porque no han podido tener la oportunidad de desarrollar una relación por X motivo que yo creo que Dios
siempre estar con esa persona. La diferencia es que cuando tenemos la relación con él, podemos. Sí, ok, y vamos a escribir esa palabra muy interesante, y es la conciencia, y la voy a escribir al lado del reconocimiento. Conciencia. O yo creo que debería utilizar la otra palabra mejor, que es concientización. ¿Cuál sería mejor? O sea, la mejor está en inglés. Awareness. No sé. Esa es conciencia. Conciencia. La conciencia es cuando yo soy, Consciente, ajá, sabe. Tiene presente. Tiene presente. lo ven acá, el reconocimiento implica que yo soy consciente de lo que está ocurriendo. De quién, número uno, de quién es Dios. Número dos, quién soy yo. Y después, tercero, quién es Dios en mi vida. Entonces, y lo que acabas de decir, Jimena, es, ¿y qué con aquellos que no conocen a Dios y que no tienen un andar con Él? Y para eso, para eso está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo los guía a toda verdad al nivel de ellos. Y como dice el apóstol Pablo, nada puede separarnos Y del por eso es amor que, de Dios. correcto, y por eso es que Pablo lo dice, no hay nada, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ese es el marco. El marco de la alabanza está en la relación que tenemos con nuestro Dios. Entonces, a ver, quiero hablar acerca de los muros, el orar para derribar los muros. ¿Qué es lo que realmente ocasionó que cayeran los muros? Entonces, por la fe en Dios, el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó por 7 días y cayeron los muros de Jericó. Y quizás muchas veces Dios está tratando de derribar muros en nuestras vidas y nos lleva a un lugar como Jericó. Nos conduce porque Él es el buen pastor. Entonces, ¿qué hacemos? Porque quiere enseñarnos que el poder para triunfar no está en nosotros mismos, no está en nuestras estrategias. Y quizás todo lo que necesitamos viene de afuera, externo a nosotros. Y por ello, alabamos, volvemos al reconocimiento, le entregamos la situación y nos alegramos a la vez de tener paz. Yo pienso que el papel de la oración en derribar muros, más que nada, la oración que tenemos nosotros con Dios para que Él ore en nosotros. Yo no puedo pedir a Dios que cambie otras cosas que a mí no me corresponden. Eso es su designio, su diseño, como su voluntad, pero sí le puedo dar permiso para que me ayude a mí a cambiar o a evolucionar lo que Él necesita, sea para herramientas en sus manos, o que me dé sabiduría, cómo derribar los muros. ¿Cualquier tipo de muro? El muro que me separa de ti, con hermanos, el que me separe de mis hijos, el muro que me separe a mí de él, el muro que, que esté construyendo alguien en mi sociedad. ¿Qué puedo hacer yo para derribar esos muros? Creo que es el poder de la oración. El papel de la oración, que me permite derribar los muros internos, las debilidades de carácter.
Adelante, Blanca. Y estoy pensando, por un lado, en la palabra perseverancia, ¿no? Cuando estamos mal, a veces tenemos momentos donde resurge en nosotros un poco la calma, la confianza, y como somos vulnerables, volvemos a caer, ¿no? Dentro de ese periodo difícil, digamos, ¿no? Pero en todo está siempre presente, cuando estamos en relación con Dios, el poder de su gracia. Acá la palabra gracia, yo creo que debe inundar todo. No recuerdo bien en qué pasaje dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, si consideramos que esos abatimientos internos, esas idas y vueltas en nuestro ánimo, podrían llevar a pensar pecado, siempre que lo relacionemos con pecado como separación de Dios. En momentos ese dolor nos hace sentir separados, aunque no lo estemos. Es la gracia la que sobreabunda, como para que podamos, por nosotros mismos no podemos, somos débiles, pero la gracia de Cristo está presente, sobreabunda, y entonces, perseverando en la oración y dejando que esa gracia actúe, yo creo que ahí se puede producir el milagro, y se pueden derribar los muros que nos separan de él. Ok. Voy a escribir aquí. Perseverancia. Perseverancia. ¿Y qué nos enseñó España? A ver, ¿qué nos enseñó España? Adiós orando y con el mazo. No, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, sí, pero otra más fuerte. Caliente. El necio cansa o vence. Fíjense. Y fíjense, pero fíjense esto, porque Blanca lo explicó muy bien. Sin embargo, el enemigo nos hace creer que el perseverar significa que soy necio. Yo no sabía ese dicho, tú que no sabías. Significa que no soy irrazonable, que soy terco, que soy inflexible, o sea, que soy iluso. Cuando no es así. El por qué debo perseverar en la oración. Porque cada momento en el que yo insisto, Señor, tú puedes mostrarme o tú puedes ayudarme a comprender. Lo estoy reconociendo, le estoy agradeciendo que le puedo venir a él a hablar. Estoy consciente de su poder, de su amor, y se lo ofrezco, se lo entrego. Y siento paz por consiguiente. Y vemos que, y ayer estaba escuchando a mi amigo Gavin, que explicaba, bueno, el autor del estudio de este trimestre, y él decía que el grito de los israelitas era una alabanza, o sea que era un grito de gozo, porque decimos, bueno, las vibraciones, siempre se ha dicho que nos han hecho creer que las vibraciones tumbaron los muros y todo eso, pero no, fue el regocijo del poder de Dios, del amor de Dios, del sustento de Dios, de su pueblo, que es, y lo vamos a extrapolar hacia el futuro, el canto de Moisés del Cordero, ¿no? Que es un canto de una relación, de una experiencia que todos habremos vivido. Y que fue testimonio aún para la gente que estaba dentro de en este momento. Porque es la misma situación del diluvio. Correcto. Entonces a veces decimos, todos los del diluvio, si quedaron fuera del arca de los Noé, se perdieron. Todos los que quedaron dentro de mí
5 se perdieron, menos Rahab y la familia. Ellos sí se salvaron y los vamos a ver en el cielo. Pero cuánta gente dentro de Jericó, por ese testimonio, sí, totalmente. Esto es muy interesante porque hablamos del diluvio y de la caída de los muros como un juicio ejecutor. Y enseguida decimos solamente se salvó Rahab y su familia y todo eso, pero cuando entendemos la perspectiva de la muerte sobre todo lo que es la muerte, entonces entendemos que hay muchos que no pudieron entrar al arca de Noé, sin embargo, fueron llevados al descanso, pero no por eso van a se van a perder eternamente, ¿no? O sea, no es el juicio, no es el momento del juicio. Sin embargo, volvemos a pensar en lo que es el grito de alabanza, de darle a Dios su lugar de soberano en el universo, ¿no? De reconocer quién es. Y entonces esta idea nos ayuda a comprender Hebreos 11:30. Vamos a leer Hebreos 11:30, por favor. Leamos Hebreos 11:30. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. Por la fe y por la fe que nos llena de alegría porque sabemos, estamos aferrados a que vamos a sobreponernos con la ayuda de Dios a esta prueba tan grande, a esta situación. Y les repito que toda prueba, todo mal tiene una fecha de expiración. Todo mal tiene una fecha de expiración. Bueno, he dicho que dice que lo bueno y lo malo está acá. Pero como cristianos sabemos que lo bueno. Y lo bueno es eterno. Vamos a leer Salmo 156. ¿Qué nos dice? Salmo 156. Todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo creado por él. Que lo alabe. Y acerca de y todo lo que respire, porque no solamente lo dice, o sea, David lo dice, pero él hace una referencia que no solo aquí en este planeta. Y vamos a leer los siguientes 2 párrafos que les dejé. Si bien nos regocijamos porque hay mundos que nunca han caído. Estos mundos rinden alabanza, honor y gloria a Jesucristo por el plan de redención para salvar a los hijos caídos de Adán, así como para confirmarse en su posición y carácter de pureza. El brazo que levantó a la familia humana de la ruina que Satanás había traído sobre la casa a través de sus tentaciones, es el brazo que ha perseverado en el pecado. Preservado del pecado a los habitantes de otros mundos. Cada mundo a través de la inmensidad se compromete con el cuidado y el apoyo del Padre y del Hijo. Y este cuidado se ejerce constantemente por la humanidad caída. Cristo está mediando en nombre del hombre y en el orden de los mundos invisibles también es preservado por su obra mediadora. ¿No son estos temas de suficiente magnitud e importancia para involucrar nuestros pensamientos y llamar a nuestra gratitud y adoración a Dios? Muy bien. Y el siguiente párrafo también. Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo.
Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan fino, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo una fuente fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestras peticiones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él, Dios, tendremos la frescura perdurable en nuestra vida. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente su misterio. A menudo nos tendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerca para ponerse en común con nosotros como lo hizo con nosotros. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relaciona que ha estado con Jesús en la comunidad. Claro, porque está conectado a la vid verdadera. Y entonces llevamos o nos convertimos en un testimonio convincente. Un testimonio convincente. Lo único que me gusta de esta cita, yo creo que, espero que sea un error de traducción, es la palabra mediando. Y Jesús está mediando. Mediando porque Claro. eso puede haber como que fuera un tirano. Y eso a mí me molesta un poco porque tengo mi check and show. Amor, Jesús y Dios son uno. Ok, no, creo no que yo diría que mediando con nosotros mismos. Con nosotros y quizás Claro. Mediando como lidiando. Claro, bueno, es esto, es eso. Más que mediando, puede ser la connotación de la palabra que me toca un poco, sí, pero a lo mejor eso lo que sí, claro. Tiene una connotación negativa, pero es efectiva. Cuando estamos mediando con nuestros hijos, estamos lidiando con ellos, estamos tratando de procesar conocimiento, ¿no? Perspectivas, ponencias. Entonces, es legítima, la palabra es legítima. entiendo. Estaba pensando más entre la imagen de Jesús. Claro, no. Y el rol de Cristo mediador. Claro. Que no estoy muy contenta con la imagen pues, de juez ejecutor. Claro, de Dios en este caso. Castiga, sí. A un Dios duro, castigador. Uno de sus aspectos, supuestamente, y a Cristo mediando. Pero no, tienes razón, esta es otra, puede ser otra connotación de esa. Totalmente. Entonces, el testimonio, parece estamos, el testimonio convincente lo tenemos en ejemplo de Pablo y Silas. Pablo y Silas, que se pusieron a cantar, se pusieron a alabar en la cárcel. O sea, imagínense ustedes encadenados, encarcelados y todo eso, pero ¿cómo encarcela a alguien el espíritu de otra persona? ¿Verdad? ¿Cómo lo desanima? Sin embargo, y por eso se pusieron a cantar. Se enfocaron en su relación con Dios. Se enfocaron en su experiencia con Dios. Se apoyaron en Dios y cantaron. Lo mismo que hizo David cuando murió Absalón. Lo mismo. Nos vamos a aferrar a nuestro Dios y vamos a cantarle. Total. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos tiempo de sobra y entonces ocurre el terremoto. Y ocurre el terremoto y lo otro, porque la sociedad le tiene aversión a la muerte, como si fuera una maldición. Sin embargo, para el cristiano, para el que tiene una relación con su creador, entiende que la muerte es un sueño, es temporal. Entonces, después del terremoto, el carcelero se asusta y dice, pero esto está raro, nadie salió huyendo, aunque él se iba a matar, porque él decía, después de esto, o sea,
como la historia de los presos que Jorge aquí nos contó, unos presos que se fueron a la playa con las enfermeras. Se fueron. Pero no Los- tuvieron terremoto. No, pero sin terremoto, se fugaron. O sea que ellos hacían un centro de salud No, a ellos se los llevaron. y las enfermeras se los llevaron a la playa. Y ocurrió sin terremoto. O sea, imagínense. Sí, y sin embargo, este carcelero, el testimonio, porque esos presos no, o sea, fíjense lo que es al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos estaban cumpliendo una condena. Si es justa o no, si era justa o no, estaban cumpliendo su condena y no tenían por qué salir huyendo. O sea, ¿cómo enfrento yo la prueba? ¿Cómo la enfrento? Tenemos el ejemplo de Jesús, que dice, Lucas o Mateo dice, que afirmó su rostro como un pedernal y se dirigió a Jerusalén. ¿Qué es un pedernal? A ver, ¿qué es un pedernal? La piedra. Pero es una piedra, pero ¿qué tipo de piedra? La que mantiene todo. No, no, es un tipo de piedra específica. No la conozco. Roca, roca, o sea, muy fuerte. No, no, no. A ver, qué es un pedernal? ¿Qué tipo de...? Tiene una característica muy interesante. Por eso es que por eso les pregunto. Piedra muy dura, formada principalmente por sílice y que al romperse forma unos bordes muy cortados. Ahí está. Es fuerte y es tan fuerte que cuando es rota, cuando se quiebra, los bordes son cortantes. En otras palabras, es una piedra utilizada para cortar. Y también para entender todo. Y para encender fuego. Fíjense la connotación está. Las características son esas piedras con las que uno inicia un fuego. Pero él afirma su rostro. En lo que está diciendo aquí, el versículo es que él fue decididamente, con una convicción, a actuar, a llevar a cabo un plan, una tarea, un deber. Entonces, y por eso el carcelero es conmovido por este testimonio. Él sabe que estos no son cualquier seres humanos. Los reconoce y dice, bueno, o sea, ustedes son extraterrestres. Yo quiero ser como ustedes. ¿Qué debo ser? Y enseguida dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Él sintió, reconoció su carencia de lo que ellos tenían. Y se convirtió él y toda su familia. El poder de la influencia, el poder del testimonio, el poder de la alabanza. En eso consiste. Mira, cuando se escribía, no vemos en el cielo, para la Sí. Sí. comprendió que lo que iba a suceder era Temporal. Correcto. Ella comprendió que era temporal. Y entonces, a ver, y en el caso de Saúl, vamos a leer el párrafo de Hechos de los Apóstoles que les envié. Hechos de los Apóstoles. Con respecto al martirio de Esteban. En voz alta. el martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos le presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras, que conmovieron hasta el alma a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los circunstantes
que atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia. En cambio, produjo convicción en Saulo, que no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. Entonces, ese semejante testimonio se torna en producto de la alabanza. Ese testimonio demuestra que la alabanza es un arma muy efectivo que conquista. Y tenemos la historia de Josafat, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se nos viene todo encima? ¿Alabamos o maldecimos? Y aquí vamos a leer lo que el conflicto de los siglos, el párrafo. ¿Podrían aquellos cuyas vidas han sido gastadas en rebelión contra Dios ser transportados repentinamente al cielo y ser testigos del alto, el santo estado de perfección que siempre existe allí, cada alma llena de amor, cada semblante radiante de alegría, música cautivadora en cepas melodías en honor de Dios y el Cordero, y corrientes incesantes de luz que fluyen sobre los redimidos del rostro de aquel que se sienta en el trono. ¿Podrían aquellos cuyos corazones están llenos de odio a Dios, de verdad y santidad, mezclarse con la multitud celestial y unirse a sus canciones de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No. Se le concedieron años de libertad condicional para que pudieran formar personajes para el cielo, pero nunca han entrenado la mente para amar la pureza. Nunca han aprendido el idioma del cielo y ahora es demasiado tarde. Sí, y es demasiado tarde porque ellos ya habían tomado una decisión y habían vivido una decisión. ¿Y cuál es el lenguaje del cielo? Es la alabanza. Y tenemos Apocalipsis 5:11 al 13. Digno es el Cordero que murió para recibir gloria, honra, poder, sabiduría, gloria, honor, ¿no? Finalmente, y vamos a ver lo que ocurre con los malos. Y él es el último párrafo que les incluí allí. Una vida de rebelión contra Dios que está incapacitado para actuar. Su pureza, santidad y paz serían tortura para ellos. La gloria de Dios sería un fuego consumidor. Anhelarían huir de ese lugar santo. Darían la bienvenida a la destrucción para que pudieran ser ocultados del rostro de aquel que murió. El destino de los malvados será fijado por su propio destino. Su destrucción del cielo es solitaria consigo misma, justa y misericordiosa. Fíjense ustedes, justa y misericordiosa. Ellos deciden en libertad, en plena libertad. Los malos no son coercionados o coaccionados a nada, sino que ellos decidieron de hace mucho tiempo cómo esto iba a hacer. Entonces tenemos el poder de la alabanza. Es tan poderosa que por eso es que nuestra vida debe ser una continua alabanza a nuestro Creador y Redentor. Y bueno, esta semana con desafíos, esta semana con
alegrías. Esta semana con milagros, anoche, bueno, esta mañanita, Ruth me indicó, me notificó que anoche los hijos venían manejando de Colorado y a velocidad normal, legal, pero vino alguien, un muchacho más acelerado y los impactó. Y ellos quedaron para contar la experiencia, gracias a Dios. De allí que en todas circunstancias, el poder alabar a Dios es maravilloso. El poder celebrar que estamos en una relación con Él. Vamos a orar. ¿Quién desea orar? Ok, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este momento tan lindo, activo, que afianza nuestra fe en ti, que nos ayuda a perseverar en nuestra relación contigo, en este camino tan destino que tú nos permites vivir. Gracias por este sábado y te alabamos hoy. En nuestra vida te alabamos todas las semanas y sea testimonio para los demás. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, que nos rodeen en el trabajo. Acompáñanos y sigue con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por conectarse. Nos vemos. Bye. Muchas bendiciones en la semana. Igual, un placer verlos siempre. Dios los bendiga. Gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto.